Buenas noches, mi nombre es Cristian Chinchilla y en esta presentación voy a hablar sobre Amazon EKS, que es el servicio administrado de Kubernetes de AWS. El objetivo de esta exposición es mostrar de manera clara qué es EKS, por qué se utiliza, cómo está compuesta su arquitectura, qué aspectos de red y seguridad son importantes, cuáles son sus opciones de cómputo y cómo facilita el despliegue de aplicaciones en contenedores. A lo largo de la presentación voy a recorrer conceptos clave como la arquitectura general, la integración con servicios de AWS, la observabilidad del clúster, las alternativas que hay para ejecutar las aplicaciones dentro de EKS. La idea principal es entender que Amazon EKS permite usar Kubernetes de forma mucho más administrada, reduciendo parte de la complejidad operativa y facilitando la ejecución de aplicaciones modernas en la nube. Ahora que vimos el enfoque general, pasemos a entender por qué usar EKS y no montar Kubernetes totalmente por cuenta propia. ¿Por qué Amazon EKS? Para entender por qué Amazon EKS es importante, primero que hay que recordar que Kubernetes es una plataforma muy poderosa, pero también puede ser bastante compleja de operar por cuenta propia. Si una organización instala Kubernetes sin un servicio administrado, debe encargarse de operar los componentes críticos del plano de control, el API del server, etcd, los upgrades, los respaldos y la alta disponibilidad. Además, también debe integrar correctamente la red, balanceadores, identidad y otros componentes necesarios para producción. Con EKS, AWS asume una parte crítica de esta responsabilidad, específicamente la administración del control plane. Eso significa que AWS se encarga de mantener la disponibilidad, la escalabilidad y la operación de ese plano de control en varias zonas de disponibilidad. Otro beneficio muy importante es la integración nativa con el ecosistema de AWS. EKS se conecta de forma natural con IAM, con VPC, balanceadores, monitoreo, logs y los diferentes add-ons. Esto reduce mucho el trabajo manual y hace que la plataforma sea más consistente. En resumen, la ventaja de EKS que permite usar Kubernetes sin tener que administrar completamente toda su complejidad base. Así, el equipo puede enfocarse más en aplicaciones, la seguridad y la operación de valor para el negocio. Antes de entrar en la arquitectura de EKS, vale la pena recordar muy rápido cómo funciona Kubernetes. Eh, el primer concepto es el deployment. El deployment define el estado deseado de la aplicación. Por ejemplo, cuántas réplicas quiero tener y qué contenedor debe ejecutarse. Luego están los pods, que son la unidad básica de ejecución de Kubernetes. Un pod contiene uno o más contenedores y representa una instancia en ejecución de la aplicación. Después aparece el service proporciona una dirección estable para llegar a los pods, incluso si estos cambian o se recrean. Esto permite que el tráfico pueda dirigirse de manera confiable a la aplicación. Finalmente tenemos a los usuarios o el tráfico que pueden ser intentos internos o externos que acceden a la aplicación a través de esos servicios expuestos por Kubernetes. También vemos los nodos, que son las máquinas donde corren los pods, es decir, Kubernetes organiza cómo distribuir la carga de trabajo entre distintos nodos disponibles. La idea más importante aquí es que KS no cambia estos conceptos fundamentales. Lo que hace es ejecutarlos como un servicio administrado e integrado con AWS, facilitando su implementación y operación. Con esos conceptos claros ya podemos entender mejor cómo se organiza Amazon EKS por dentro. Primero, en la parte superior está el plano del control administrado por AWS. Aquí se encuentran componentes como el API Server, el Scheduler y etcd. AWS se encarga que estos componentes sean altamente disponibles y estén distribuidos de forma resiliente. Luego en la parte inferior vemos el data plane que vive dentro de nuestra cuenta y dentro de nuestra VPC. Esto significa que aunque AWS administra el plano del control, los nodos y las aplicaciones corren dentro de la red del cliente. La arquitectura se distribuye normalmente en varias zonas de disponibilidad, por ejemplo la A, la B o la C, y esto permite mejorar la tolerancia a fallos y disponibilidad de la plataforma. Dentro de estas zonas podemos tener Manage Node, Fargate, add-ons, workloads críticos. Todo esto demuestra que KS separa claramente dos responsabilidades. AWS opera el control plane, mientras el cliente diseña y administra la red, los nodos, los namespaces, las políticas y las aplicaciones. Esta separación es importante porque combina lo mejor de ambos mundos. Por un lado, un servicio administrado y por otro lado, flexibilidad para adaptar la plataforma a necesidades del entorno. Una vez entendida la arquitectura, el siguiente punto clave es cómo se resuelve la red, la identidad y la seguridad. Primero está el VPC CNI. Gracias a este componente, los pods
pueden recibir direcciones IP directamente desde la VPC. Esto facilita la conectividad y mejora visibilidad de red porque los pods se comportan como parte de la red de AWS. En segundo plano está el IRSA o Pod Identity. Esto permite asignar permisos de AWS directamente a un workload específico, evitando compartir credenciales amplias entre múltiples pods. Es una práctica mucho más segura que da permisos mínimos por aplicación o por servicio. El tercer elemento es el Access Entry, que ayuda a controlar el acceso a la API de Kubernetes usando identidades de IAM. Esto simplifica la gestión de accesos y evita depender únicamente de configuraciones más antiguas o manuales. Y el cuarto punto es el aislamiento por políticas, que aquí se combinan herramientas como Namespaces, el RBAC, Security Groups y Network Policies. La idea es separar ambientes, controlar quién accede a qué y limitar la comunicación entre componentes cuando sea necesario. En conclusión, en EKS la seguridad está distribuida entre IAM, Kubernetes y la red. Por eso una implementación segura requiere pensar en permisos, aislamiento, autenticación o observabilidad desde el principio. Después de asegurar el entorno, toca pensar en cómo ponerlo y monitorearlo correctamente. Una vez el clúster está funcionando, el siguiente reto es operarlo bien al día a día. Ahí entra la observabilidad. La observabilidad permite entender qué está pasando en el clúster, en los nodos, en los pods y en aplicaciones. Sin esto es muy difícil detectar problemas, anticipar saturaciones o investigar incidentes. Aquí vemos que el clúster genera información de nodos, pods y servicios. Esa información puede enviarse a componentes de observabilidad como CloudWatch, add-ons especializados y herramientas de métricas y logs. Entre los principales beneficios están las métricas de infraestructuras y worklogs, los logs centralizados, la telemetría de aplicaciones y la posibilidad de definir paneles y alertas automáticas. Desde el punto de vista operativo también es importante gestionar los add-ons de forma consistente, planificar las versiones del clúster y el data plane, definir alertas útiles y revisar periódicamente la capacidad, los costos y la salud general del entorno. En otras palabras, no basta con crear el clúster para que el KS sea realmente productivo, se debe monitorear, alertar y mantener de forma continua. Y pues finalmente hablamos de las distintas formas que ofrece EKS para ejecutar las cargas de trabajo. Amazon EKS ofrece diferentes formas de ejecutar workloads y cada uno responde a necesidades distintas. La primera opción son los Managed Node Group. En este modelo se usan instancias S2 administradas por EKS. Es una alternativa muy flexible, especialmente cuando se necesita control más detallado sobre el tipo de instancia. La AMI, el uso de daemon sets, GPUs o ajustes finos de costos y rendimiento. La segunda opción es AWS Fargate. Aquí se ejecutan pods sin administrar grupos de nodos. Es útil para workloads más simples, aislados o con necesidades menos complejas de infraestructura. Reduce bastante la operación, aunque no siempre es la mejor elección para todos los patrones de uso. Y la tercera opción es Automode, que busca automatizar aún más la parte del data plane. La idea es simplificar la operación del clúster y reducir el esfuerzo de administración de infraestructura. Si lo vemos como una escala, Managed Node Group ofrece más control, Fargate ofrece más simplicidad y EKS Automode apunta a una mayor automatización. Por tanto, la elección depende del equilibrio que se quiera entre control, simplicidad y nivel de operación. Entonces, como conclusión, podemos tener que Amazon EKS es una forma de ejecutar Kubernetes en AWS aprovechando un servicio administrado para reducir la complejidad operativa. Su principal valor está en que AWS administra el plano del control, mientras que el cliente mantiene el control de su red, sus aplicaciones y la estrategia de operación. Además, entrega de forma natural componentes de seguridad, red, observabilidad y escalado. También vimos que EKS no es solo crear un clúster, implica tomar decisiones sobre arquitectura, identidad, seguridad, monitoreo y opciones de cómputo. Finalmente, se convierte en una plataforma muy útil para desplegar aplicaciones modernas en contenedores, especialmente cuando se busca escalabilidad, disponibilidad e integración con el sistema de AWS. Entonces, ahora pasaremos a lo que es el laboratorio que se hizo para la creación de un EKS cluster en AWS. Entonces, todas estas imágenes y todo el laboratorio se hizo en la consola de AWS en la región de Virginia, en East One. Así que les mostraré pues todo lo que realicé, las pruebas que hice y pues cómo es el paso a paso de la creación de un clúster de Kubernetes en EKS. Entonces lo primero es crear un rol para el clúster. En esta, según la documentación de AWS, debe de tener estos permisos y además de eso se debe de tener en la acción el assume role y el tag session. Se crea ese rol, ya que es el rol que le vamos a asociar directamente al clúster de Kubernetes.
Luego de eso, pues pasamos a la creación del clúster. Aquí nos vamos por la parte de Custom Configuration. Este XS Auto Mode fue el que les estuve hablando en las presentaciones anteriores, pero en este caso vamos a hacerlo de la forma pues tradicional. Entonces, Custom Configuration, acá le damos, desactivamos esta parte que dice XS Auto Mode, que es lo nuevo, lo desactivamos. Le damos un nombre al EKS y lo que le mencionaba en el slide anterior, el rol que creamos, aquí lo configuramos, acá elegimos pues la versión, en este caso elegimos la última, está por defecto, Standard Support, en esta parte pues lo dejamos tal cual como está configurado por defecto, que es Allow Cluster Administrator Access con la API de EKS, lo demás se deja deshabilitado y por defecto, en este caso no vamos a poner tags porque es un laboratorio, en la parte de networking pues vamos a utilizar en este caso la VPC que tenemos por default en esta región y vamos a utilizar dos subnets, una que está en la A y la otra que está en la B. Y por el security group también que vamos a utilizar es el security group por defecto, IPv4, y en el cluster endpoint access vamos a utilizar público, en este caso público, pues para que nos sea más sencillo el tema de la configuración y las pruebas. Para el tema de observabilidad, vamos a habilitar lo que es el API Server, el Audit y Control Manager. El Control Manager, por si tenemos algún error y necesitamos revisar algo, es muy bueno habilitar esta observabilidad. Los add-ons que vamos en este caso utilizar, los bases siempre son lo que es el CoreDNS, el kube-proxy y el Amazon VPC CNI. Entonces, que son toda la categoría de esta es respecto al networking. Entonces, elegimos estos tres. En la siguiente, pues elegimos la versión. En este caso, elegimos las versiones que nos pone ahí por defecto en la consola. Continuamos revisando toda la parte que vamos a crear. Aquí vemos todo lo que configuramos, toda la parte que vimos del clúster, networking, observabilidad, los add-ons, las versiones. Entonces, listo. En esta parte ya vamos a create. Y acá pues podemos ver que luego de un tiempo, acá pues ya puse ya las imágenes cuando el clúster ya fue creado, pero aquí pues vemos que el clúster está creado y en status active, demora más o menos 10 minutos para levantar. Aquí vemos que todo está en verde, que todo está ok, todo está bien configurado. Aquí ahora vamos a hacer la configuración del node group. El node group nos va a crear las instancias en las cuales van a estar corriendo nuestros pods. Entonces lo primero es crear un rol para ello. Igualmente, este rol lo vamos a crear con estas policies, con estas tres policies que pues nos dice la documentación que debe de tener por mínimo. Entonces creamos ese rol. Entonces acá en la configuración de ese node group le damos un nombre, en este caso ng general, escogemos el rol que creamos anteriormente. Bueno, acá en el stop docs, acá seleccionamos el tipo de AMI, en este caso pues cogí por defecto el Amazon Linux, pero aquí podemos elegir un Ubuntu, Windows, el que queramos, la capacity, entonces type on demand, el tipo de distancia una TES3 medium y el tamaño del disco de 20 GB. Acá en el auto scaling group vamos a poner el desire size que sea de 2, mínimo 1 y de máximo 2. Continuamos con la parte del node group, esto lo dejamos por defecto. En la parte de networking elegimos las mismas dos subnets en las cuales está configurado el clúster de Kubernetes y acá pues vemos el review para hacer el create, todo lo que configuramos y listo, creamos ese node group. Aquí luego de un tiempo, luego pasa del estado creating a active y aquí podemos ver la configuración. Los dos nodos que tenemos, vemos que todo está bien configurado, el autoscaling group, el capacity type, todo el tema del autoscaling, la subnet, absolutamente todo. El rol que configuramos, absolutamente todo. Entonces acá luego hacemos la conexión de manera local y la validación de este IKS cluster. Aquí podemos ver, pues ponemos el contexto, acá pues vemos el contexto que ya estamos conectados. Hacemos un kubectl get nodes para ver esos dos nodos que vimos anteriormente y un getpods para que veamos los servicios que están corriendo dentro de ese clúster Kubernetes, que son los servicios de kubesystem, que son los principales que están ejecutándose de manera correcta. Entonces ahora vamos a pasar al despliegue de la aplicación y en este caso pues lo primero que hacemos es crear el repositorio en el ECR. El ECR es el Container Registry, donde vamos a subir las imágenes
que van a ser puleadas desde el clúster de Kubernetes para desplegar la aplicación. Entonces creamos el repositorio con este comando y aquí revisamos en consola de que se creó correctamente ese repositorio. Luego vamos a hacer el despliegue de la aplicación con los manifiestos. Entonces aquí tenemos el namespace, el MySQL secret. Esos son valores dummy. Esto como es un laboratorio y es prueba, pues lo hice así de esa manera, pero en realidad no se hace así. Todo esto va codificado, en sí se jalan con el servicio de AWS de Secret Manager. Ningún valor se pasa hardcodeado o algo por el estilo. Pero aquí por rapidez y por el tema de laboratorio lo hice de esta manera. Aquí tenemos también los manifiestos de el despliegue de el MySQL. En este caso, pues, estamos desplegando la misma aplicación que hicimos en la actividad pasada. Entonces acá está la configuración del MySQL. Está el manifiesto de del despliegue del deployment de la aplicación, como pueden ver. Y acá pues comenzamos a hacer todo lo que es el despliegue. Entonces, lo primero es, nos logueamos al ECR, aquí como pueden ver, pasando el username, conectarnos directamente al ECR, vemos que el login es succeed. Luego yo lo que hago es configurar estas variables de ambiente para hacer el Docker build. Luego que ya tengo ese Docker build, tagueo esa versión que se me generó con latest. Luego pusheo eso a la URI que tengo del ECR y vemos que se pushea todo el build, todo el tagueo y el push se hace correctamente. Y acá como podemos ver en el repository, si yo ingreso, puedo ver que tiene la imagen ya ingresada, que es la imagen latest, que es con la que vamos a trabajar. Entonces acá, como pueden ver, entonces comienzo a hacer toda la ejecución de cada uno de los manifiestos. Empiezo por la del namespace, vemos que el namespace se ha creado satisfactoriamente. Luego paso a la ejecución del MySQL secret, vemos que se creó satisfactoriamente. Luego aplico la parte del MySQL deployment, en este caso donde me va a crear todo lo relacionado con el MySQL. Y aquí, como podemos ver, se ejecuta satisfactoriamente. Podemos ver en los pods, en el namespace que creamos de actividad, que se está ejecutando correctamente. Acá pues una demostración, me conecto a esa base de datos y vemos que las tablas están creadas correctamente, están con campos vacíos, están vacíos, pero acá pues hago un insert en cada una de estas dos tablas y vemos que pues lleno cada uno de ellos. Luego de eso lo que hago es aplicar el manifiesto de la aplicación, el deployment de la aplicación para levantar el pod de ella y vemos que se está levantando y está corriendo correctamente. Entonces hago, en este caso como todo está corriendo internamente, hago un port forward del servicio de la aplicación, en este caso de actividad, para poder acceder desde mi máquina. Entonces, como podemos ver acá, vemos que la aplicación se levantó correctamente, vemos ahí que todo está funcionando ok, que la aplicación la estoy levantando localmente en mi navegador por el puerto 8080 con el port forward. Entonces estamos ok y todo está funcionando correctamente. Y todo el laboratorio fue hecho de manera precisa y todo funcionó súper bien. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo y eso sería todo.